Y no va a ser una visita, no va a ser una comunicación ni una ponencia más, ¿eh? Va a ser una cosa bastante más rápida, pero creo que evidentemente si el Patronato de Alcalá Zamora es el que organiza el Congreso y nuestro protagonista es don Niceto, pues veo totalmente obligado a una visita un poquito más detenida, ¿no?, a su casa natal. Entonces nos encontramos ahora mismo en la entrada de la casa. La casa es una casa de finales del siglo XIX, remodelada a principios del siglo XX, y es evidentemente la casa donde vivió don Niceto, ¿eh? Nosotros en el año 98 hicimos una remodelación en la casa y la musealizamos desde el punto de vista didáctico, sobre todo para escolares, para todas las visitas, que no solamente sepan quién fue don Niceto de Alcalá Zamora, sino evidentemente su periodo histórico, o sea, lo que es la Restauración, la Segunda República y la Guerra Civil. Entonces lo hemos hecho prácticamente por planta. En este panel, que es el que nos muestra un poco el esquema de la casa, en la planta baja en que nos encontramos, lo que vamos a poder observar es mobiliario, decoración, pavimento, todo lo que es de una casa típica de la época de don Niceto, vamos, de la época no, en concreto su propia casa, y la primera planta, ya en la planta museo, hay una parte donde todavía seguiremos viendo la casa antigua y ya pasamos a la parte nueva, a la parte que se ha musealizado. Y finalmente la segunda planta es la sede del Patronato Niceto de Alcalá Zamora, donde nos encontraremos pues la biblioteca, la sala de investigadores, el archivo, en fin, todo lo que es ya la labor de investigación y de difusión de nuestro personaje. Esa es así de simple y de clara va a ser la estructura que vamos a ir viendo. Comenzamos por esta primera sala. Este es el salón de la casa y donde creo que pueden observar lo que acabo de comentarles, los pavimentos típicos de ese periodo, toda la decoración que están viendo y el mobiliario estaba en esta casa en la época de don Niceto, es decir, no hay nada, ni tan siquiera cambiado de sitio, la disposición de los cuadros es la que están colocados, es la que estaban colocados, salvo algún árbol genealógico que se ha hecho y evidentemente falta lo que es algún que otro mobiliario, ¿eh? En esta sala no aparece don Niceto, son sus antepasados, prácticamente nos vamos a detener en dos de ellos. Pedro Alcalá Zamora y Ruiz de Tienda es tío bisabuelo de don Niceto, uno de los personajes que el propio Niceto en su memoria nos dice que más le impactó en su formación, ¿no?, como antepasado suyo. Estuvo en las cortes del trienio liberal, hay que decir que la rama de don Niceto es, digamos, de la más progresista dentro del liberalismo. También es quien realiza las primeras historias de Priego, a principios del siglo XIX, y este otro, que es Luis Alcalá Zamora, es también tío de don Niceto, y en este caso nos encontramos participando con Prim en la Revolución del 68 y termina siendo obispo de Cebú, en Filipinas, y muriendo en extrañas circunstancias. Serán los dos personajes que don Niceto no hable de que más le impactan en su vida, junto con los retratos de Prim y de Espartero, que veremos más arriba, que siempre, como nos dice, estuvieron colocados en el salón de su casa, donde hoy nos encontramos también. Lo demás, repito, son árboles genealógicos de la familia. Las pinturas, algunas de ellas no tienen mucha calidad, pero evidentemente son las pinturas que hay en la casa. Yo me gustaría también que, para hablarle menos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues que sobre la marcha se vaya haciendo. ¿Y durante la guerra la casa se quedó como estaba? La casa en el año 36 es expoliada, pero lo que hacen la hija de don Niceto, vamos, los amigos de don Niceto, es como arrendársela a un amigo suyo. Arrendársela evidentemente sin ningún alquiler, para salvar la casa, que no fuese incautada de manera definitiva. Entonces la casa, la hija no la vuelven a recuperar hasta 1970. Ellas vuelven en el 54 y hasta 1970 no recuperan la casa. Entonces vuelven de nuevo a traer todos los enseres que tenían en una casa de campo en la Ginesa y en Argentina, y de nuevo vuelven a poner la casa como se encuentra. Esta casa nadie de Priego había entrado y siempre había estado con una pequeña exposición. O sea, digamos que buscando ya el fin del museo, pero nadie visitaba la casa. Las hijas no daban entrada prácticamente a nadie a partir del año 70. Hasta que en el año
87 se hace la primera exposición y entonces será la primera vez que Priego y toda la gente que visita esa exposición, que hace la Diputación, puedan ver la casa. Y a raíz de ahí ya iremos viendo, se va cediendo la casa y creando el patronato hasta llegar al día de hoy, ¿no? Se nota que en el 70 Franco ya era viejo y ya había olvidado a los republicanos. No, en el 70 lo que pasa es que el Franco no es que fuera viejo, sino que la cesión de la casa, si no hubiera sido así, se hubiera expoliado mucho antes y confiscado como tantas otras casas de Priego. Es decir que, además, su propio amigo, el alcalde Francisco Adame, tiene que hacer lo mismo hasta que luego la recupera. Lo que pasa es que la recupera en los años 40. Yo normalmente la visita la hago sin cable, Bueno, este es el salón de invierno de la casa. Aquí ya pueden observar que ni pavimento ni mobiliario es el que estaba en la casa, es el que hemos podido encontrar para guardar un poquito el ambiente. Y aquí es donde se encontraba esa pequeña exposición que les decía que las hijas habían ido creando. Estaba colocada en 2 vitrinas con todos los documentos que poseían a modo de exposición, y el año 98 pues ya lo fuimos cambiando. Nosotros nos dedicamos un poco a galería de retratos de Don Niceto. De entre ellos, quizás destacar este que tenéis aquí, es un original de un pintor prieguense que también les recomiendo que mañana, si sacan un clarito, puedan ver el Museo de Adolfo Lozano Sidro, un museo que merece la pena verlo, del pintor, y el Museo también del Paisaje Contemporáneo. En concreto, es de ministro, cuando estaba en la época de ministro de guerra, en los años 20, con el castillo de Priego al fondo, la alegoría de Demóstenes, brilla un poco el cuadro, pero en fin, como símbolo de la oratoria y también de la sabiduría. Es uno de los retratos más difundidos de Don Niceto. El que tienen a su espalda es una copia del que se encuentra en el Ministerio de Fomento en Madrid, es de Lorenzo Seara y es evidentemente como ministro de Fomento. Usted sabe que Don Niceto fue ministro de Fomento en los años 17, con el gobierno de García Prieto, y de Marina y Guerra en el año 22. Este que tienen aquí es Don Niceto jurista, es decir, se encuentra el original en el Consejo de Estado de Madrid, y lo que tienen alrededor pues son fotografías que hemos ido ampliando, de pequeñas fotografías de la esposa y los hijos de Don Niceto. Están sacadas prácticamente de ese cuadro que tienen encima de la chimenea, le hemos ampliado el original y se lo regalan a Don Niceto en la toma de posesión en diciembre del año 31. Se hace la promesa presidencial y también siempre ha estado dispuesto encima de esta chimenea, que también perteneció siempre a la casa. Y este otro que tienen aquí es quizá el retrato más reproducido de Don Niceto, es de Ruano Llopi, y son el retrato oficial que había en todos los despachos, en todos los ministerios. De él habrán visto muchas copias porque hay en muchos lugares, es quizá el retrato que más se conserva, ¿no? En concreto, este había estado oculto, como están todas las cosas que tenemos en la casa, ¿no?, durante 40 años, hasta que poco a poco pues la han ido donando los particulares o la propia familia. Ese en concreto es de un particular, ¿no? Y ya pasaremos pues a lo que es la cocina y la despensa y la bodega, que también podemos visitarla. Y bien más profundo, ¿no?, para que pueda la gente, ¿no?, entrar, ¿no? El patio, como ya lo habéis visto, ¿no?, de la exposición, si no pasamos para arriba. No la podía acercar, si no... No sé si estarán buenas, pero en fin. Sí, yo la probé. Sí, ¿están buenas? Estaban buenas. Aunque alguien decía que no era una encina, era un quejico. Yo creo que es una encina, ¿no? Alguien comentó, no, esto no es una encina, es una otra especie diferente a la encina. Bueno, el patio, aunque ayer pasaron para ver la exposición de Juan Rejano, la segunda parte, pero sí me gusta comentarles 2 cositas nada más del patio. Una de ellas es el símbolo de la casa, que es esta encina, o como dice este señor, quejigo, como se llame, pero esta encina la siembra Don Niceto a la edad de 7 años. Como todo lo que representa un árbol, la última voluntad de Don Niceto era que sus restos reposaran al pie del chaparro que plantó, ¿no?, que sembró. Ese fue el motivo, el por qué en el año 87, con motivo de la primera exposición, pues pusimos aquí el busto, que se hace en el año 82,
una asociación de vecinos de Priego, realiza el busto y se coloca aquí. Y luego otra de las piedras más pesadas es esta que tienen aquí, que es la piedra de la prisión de Priego, porque con Niceto, aunque se ha hablado en el Congreso de su relación con algunos otros personajes, pero el problema de don Niceto, creo que hay muchos personajes olvidados, pero el problema de don Niceto es la tergiversación que se hizo de su memoria. Y la tergiversación viene prácticamente con 3 claves. La primera de ellas, si ustedes le preguntan a alguien de Priego, de mediana edad, ¿qué hizo don Niceto en Priego?, le van a decir todos que la cárcel. Era la seña, digamos, de identidad del franquismo durante 40 años para comenzar, digamos, esa destrucción, ¿no? Y la piedra se puso, la piedra fundacional, precisamente para desmentir el tema, ¿no? Es decir, no es que don Niceto haga en Priego una prisión, ¿no?, sino que don Niceto hace en Priego, o la Segunda República crea en Priego una prisión, como en muchas otras ciudades. Tenemos una prisión del siglo XVI, donde los presos morían de las condiciones en que se encontraban, y se crea una prisión comarcal. Igual que se crea un instituto de segunda enseñanza, o se crea una escuela de arte y oficio, o se crean carreteras, o se crean lavaderos públicos. Es decir, hay una serie de obra social y educativa que hace la Segunda República, que ustedes la conocen eso perfectamente, y evidentemente Priego no iba a quedar al margen de ese desarrollo. Si nos vamos a la etapa anterior a la República, pues también se beneficia en la época de ministro de Fomento, de ministro de Guerra. Priego se beneficia de la obra de don Niceto, pero toda esa obra queda totalmente oculta con la piedra de la prisión. La consigna era la piedra de la prisión, ¿no? Entonces todavía cuesta trabajo, digamos, desterrar esa imagen, ¿no? Un busto de cuerpo entero, ¿no? Sí. Y no solamente eso, sino que se hace una serie de papeletas, de llaveros, en fin, y al final el ayuntamiento es quien tiene que pagar el busto. O sea que la gente no... Un busto que se hace en el año 82 y que queda en un pupitre en la entrada del ayuntamiento hasta el año 87, en que lo ponemos aquí, ¿no? Por eso digo que no creo que haya una... Pero evidentemente poco a poco se va surgiendo, y evidentemente lo que sí hace que se recupere la figura de don Niceto es la actitud de la hija, de donar la casa para rescatar la figura de su padre. A raíz de la donación, el ayuntamiento sí se implica totalmente de lleno y surge el patronato y hasta llegar a estos días, ¿no? Pero aún incluso en ese momento las hijas dudan de si entregar la casa a la Real Academia, a la universidad, a cualquier institución. En fin, hay cierta duda por un temor, digamos, porque el ayuntamiento era de izquierda, y queramos o no, pues todavía había ciertos recelos, como ocurre con otras casas incluso en este pueblo. Vamos, eso lo vamos a ir viendo por arriba también. Le tiro el cable. Sí. Bueno, nos encontramos en la planta primera, ya es donde comienza, digamos, el museo. Generalmente aquí se encuentra el display que tenemos ahora mismo en el Teatro Victoria. Provisionalmente hemos puesto este antiguo cartel. Podemos dividir la casa entre lo que es mi parte izquierda, donde todavía se sigue viendo la casa típica, con pavimento, mobiliario y todo típico, y ya la parte derecha, donde comenzamos la parte que obramos en el año 98, es la casa, la parte nueva. Son muy pequeñitas las habitaciones, pero algunas de las habitaciones más sentimentales. El dormitorio de los padres de don Niceto, donde nace, la cuna donde permanece los primeros años de su vida, y podemos pasar y verlo con más detalle. Voy a poner ya al fondo, ¿eh? De esta sala lo único que hemos modificado son esas porcelanas que tienen ahí, para darle un poquito de más realce a su padre, a su madre, a su hermana y a su tío. Pero lo demás igual, tanto la decoración, el mobiliario, es el que estaba en esta habitación. Y ya comenzamos a base de paneles. Hemos utilizado ese sistema para hacerlo de un punto de vista, digamos, más llamativo. Algunos están un poquito cargados de texto, pero evidentemente solamente leyendo los paneles, se tiene una imagen bastante aproximada de la figura de don Niceto y de su periodo histórico, ¿no? Evidentemente el colchón no es de la época, ni el colchón ni la colcha,
Bueno, esta sala la llamamos 20 años en Priego, son los años que está de manera ininterrumpida don Niceto en su ciudad, y la dedicamos a su formación, sus primeros estudios. En esta primera vitrina, los diplomas del Instituto de Cabra, ya se dijo ayer por la mañana, es decir, en Priego no había instituto de bachillerato y don Niceto tenía que ir en burro al instituto más cercano, que era el Aguilar Eslava de Cabra. Lo que tienen ahí son los diplomas de ese instituto. El expediente lo ha cedido una copia en facímil la Fundación Aguilar y Eslava recientemente y será expuesto pues, a partir de la semana que viene en esa misma vitrina. El expediente, como ha dicho José Luis Casas, es un expediente intachable, evidentemente yendo a los exámenes solamente por libre, como todos los expedientes de don Niceto, es decir, tanto en la facultad como en el doctorado, ¿no? Comenzamos con los paneles y la intención que teníamos a la hora de narrar un poco lo que es la biografía de don Niceto, en lugar de hablar a nosotros como historiadores o como estudiosos de él, preferimos que en los primeros años, en las primeras salas, fuese el propio don Niceto quien nos contara su propia vida. Como contábamos con el libro de sus memorias, de sus segundas memorias, como todos saben también, pues los textos están sacados de esas memorias. Don Niceto queda huérfano de madre cuando apenas tenía 3 años y será su prima Gloria la que cuide de él, pero sobre todo su hermana. Eso hace también que digamos, sea un poco más emotivo lo que nos transmite el texto, ¿no? Dice, se encargó improvisadamente de mi niñez mi única hermana, Pilar, que apenas contaba 11 años. Pasé una especie de filiación fraterna. Ejerció ella una maternidad infantil, inexperta y afectiva, la sola que habría de conocer en su vida. Sí, prácticamente pensamos que hablando don Niceto en primera persona llega, que comprendemos mejor esa figura, ¿no? Sus sentimientos. También lo que hablaba abajo, el impacto que le supone el retrato de Prim, tienen atrás el original, y el de Espartero, que estaba en su casa junto con sus tíos Pedro y Luis, ¿no? Ahí habla de que esa filiación paterna es la que luego haría tirar por otros derroteros. Utilizamos también como algo de distracción lo que son las alegorías que salieron en el año 31 de don Niceto. Esta primera pues, fue al Instituto de Cabra y allí pidió la palabra, ¿no? Se llama la vida de Alcalá Zamora contada en un cuarto de hora, ¿no? Una alegoría que algunos de ustedes conocen. Conocerá a su esposa, Purificación Castillo, en Vidaburu, y la casa también está en todas las salas con una serie de fotografías del Priego de los años 20, de los años 30, para también ambientar un poquito. Sus primeras letras, como curiosidad, las escribe don Niceto, las hemos ampliado un poco, y luego se las transcribe a su padre, ¿no? Dice, querido papá, muy contento, he leído los periódicos porque en ellos he leído los elogios que hacen de ti. Adiós papá, recibe un abrazo de tu hijo Niceto, ¿no? Como algo curioso, se conserva ese primer escrito de don Niceto, ¿no? Y la sala siguiente, ella su carrera administrativa. Pese a que Niceto fue un insigne jurista, y ahí tienen algunas de las obras completas que estamos editando, algunas de las obras de esa colección, don Niceto no quería estudiar Derecho, pero quería ciencias exactas sobre todo. Pero la única carrera que se podía estudiar a distancia desde Priego en aquel momento también era Derecho en Granada. De manera que eso va a hacer que comience ese estudio, igual, los expedientes académicos de la facultad, se doctora en Derecho, muy joven, y el salto, digamos, hacia la fama como abogado y como jurista son las oposiciones que realiza en 1999 al ingreso del Consejo de Estado, una de las oposiciones más duras y que saca el número 1. Priego, evidentemente, ya se le queda pequeño, marcha a Madrid. En el año 99 habla de que el impacto del 98 no le supone nada, se considera bastante más joven, y allí recibirá pues, la influencia de Azcárate, de Ureña, de Segismundo Moret, y va a ser profesor de Derecho en la Universidad de Madrid. Y de la mano de Romanone, que también se ha dicho esta mañana, o ayer por la mañana, será cuando don Niceto pase, digamos, a la vida política. De manera que hasta aquí lo que vemos es una carrera fulgurante, es una carrera brillante, pero como jurista, de su esposa. Bien, pues pasamos entonces el pavimento antiguo y todos los defectos propios de los años, y ella es la carrera política. Don Niceto entra en política de la mano de Romanone y desde el año 1906
hasta 1931, de manera ininterrumpida, va a ser diputado por el distrito de La Carolina. Esta sería la segunda piedra. Le he hablado de la primera piedra, que era la de la prisión. Esta es la segunda. La leyenda, la deformación de la imagen de don Niceto habla de que don Niceto, en Priego, como no lo querían, tenía que irse a La Carolina para salir votado, ¿no? Ustedes saben lo que es el caciquismo, también se ha hablado en las conferencias, y saben lo que es el poder renunciar al acta. Don Niceto sacaba acta por Priego, sacaba acta por La Carolina, y en Priego dejaba a su vecino y su buen amigo Serrano Ramos. De manera que eso le garantizaba un escaño más de diputado. Hasta en 7 ocasiones don Niceto se hace sustituir de esta manera. Pero evidentemente eso, lo que queda en la posteridad, sería que se presentaba por La Carolina, ¿no? Ministro de Fomento, ministro de Guerra, representante de España en la Sociedad de Naciones, en la Comisión de Armamento, y quizá la tercera piedra, de esas 3 que antes les comentaba, que quizá hay alguna pregunta que se hizo también en el Congreso, que lleva 3 días de republicano, ¿no? ¿Cómo se pasa a republicano? O incluso, como hay en algunos libros de texto, que don Niceto apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Ahí tienen detrás suyo una de las mejores imágenes que tenemos en el patronato. Es de mayo del año 22, es una fotografía que le regala su secretario, el que está sentado con él, y su ayudante, entre ellos Sanjurjo, en mayo del año 23. Es una de las mejores fotos, sobre todo por la serenidad, ¿no? La pose que tiene don Niceto, de que parece que nada ocurre, y como saben, pues muy poco tiempo después, Primo de Rivera da el golpe de Estado, ¿no? Don Niceto no solamente no apoya el golpe de Estado, como otros intelectuales y otros personajes políticos que también se han dicho en el Congreso, sino que en un telegrama que envía Primo de Rivera pidiéndole que acepte el cargo de consejero de Estado con calidad de ministro, don Niceto no solamente lo rechaza, sino que le pide que abandone el poder, que devuelva la normalidad política al país. Eso le va a costar una persecución y el veto, sobre todo para entrar en la Academia de la Lengua, ¿no? Y una serie de problemas. Sin embargo, también, como tercera piedra, se habla de que Niceto, junto con otros pocos intelectuales, apoyó a Primo de Rivera. ¿Cómo entonces se explica el paso a la República? Bueno, pues con cosas tan absurdas como que fue sacado del testamento de María Cristina, en fin, se había peleado con la monarquía, en fin, eran verdaderamente pretextos absurdos para explicar el paso, ¿no?, al republicanismo. El paso al republicanismo de don Niceto, como de otras personas, se produce por la propia dictadura, por el desencanto que produce cuando la dictadura quiere perpetuarse en el poder, ¿no? Igual que una serie de personas, vamos a pasar a la época republicana, ¿no? Como obras también un poco desconocidas, aquí tienen la memoria del Instituto de Segunda Enseñanza. Don Niceto crea en el año 34 un instituto de Priego, la Segunda República crea un instituto de Priego. Si don Niceto no crea la cárcel, tampoco crea el instituto, la Escuela de Arte y Oficio, y evidentemente Priego, que en aquel tiempo tenía pues como 32.000 habitantes, ahora tenemos unos 22.000 y pico, y una fuerza industrial muy pujante, va a notar ese impulso de la República, pero lamentablemente muy poco tiempo, ¿no? En la corporación valverdista, en Priego también hay que decir que se habla o se quiere ver la oposición entre nicetistas y valverdistas, y en muchas ocasiones se piensa que estamos hablando de izquierda y derecha. Estamos hablando de 2 partidos de derecha. Estamos hablando de 2 grupos caciquiles de derecha, de la etapa anterior, y que rivalizan por el poder. Evidentemente, cuando gobiernan los nicetistas, los valverdistas ni tan siquiera se presentarán a las elecciones del 31, quedarán apartados, y evidentemente cuando la República fracasa serán los que se encarguen de nuevo de tomar el poder y la revancha y comenzar precisamente esa deformación de la memoria de don Niceto. ¿Valverdista de qué? ¿Por qué? Por José Tomás Valverde, el alcalde, digamos, de la época de Primo de Rivera, de la dictadura. No, hubo un ministro de Economía, o de no sé qué, ¿no?, que era Valverde, a ver, algún... Puede ser. En tiempos de la República... Las caricaturas de Bagaria, de Tito, y lo que son algunas de sus obras, y ya la labor del patronato, que la han visto en el Congreso, lo que son ya las publicaciones. Y este último panel, donde don Niceto en el Teatro Apolo, en el año 30, en abril, se declara abiertamente republicano. Funda el partido de Derecha Liberal Republicana junto con Miguel Maura y el Comité Revolucionario, en fin, toda la historia que ustedes ya conocen perfectamente, y la salida final de la cárcel a presidir el gobierno, y la salida de Alfonso XIII hacia el exilio. Ya si pasamos a la sala 5, que es la sala de la República.
Aquí ya no me atrevo a hablarles, porque lo saben tanto o más que yo, del tema de la Segunda República, que el tema del Congreso. Lo que sí, simplemente decirles que lo que hemos intentado en esta sala es que todas aquellas personas que la visiten saquen una idea clara de don Niceto, pero evidentemente una idea clara de lo que es la Segunda República. Hemos intentado ser lo más objetivos posible, poniendo todas las luces, todas las sombras, lo que es la proclamación, la toma de posesión, viene izquierdista, viene derechista, Frente Popular, el tema de Casas Viejas, la quema de conventos, o algunas imágenes que pueden ser un poco duras. Bueno, hay una que, aunque es muy difundida, ¿no?, la de Alcalá Zamora con Franco, ¿no?, pero a mí sí me gusta siempre incidir aquí en este tema, ¿no?, que lo conocerán algunos de ustedes este pasaje, ¿no?, cuando Gil Robles le pone a Alcalá Zamora para que nombre general a Franco, ¿no?, y habla de que los generales jóvenes son aspirantes a caudillos fascistas. Evidentemente, lo que me gusta de esto es que no lo dice don Niceto, sino que está en las memorias de Gil Robles, ¿no?, lo que le puede dar cierta objetividad. Evidentemente no estamos hablando de futuro, pero bueno, coincide, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, que parece ser que... Y otra de las imágenes que también pueden dañar un poco es verdaderamente el tema de la destitución, ¿no?, de la manera en que se hace la destitución. Y aquí tenemos a Saña y Indalecio Prieto pues ridiculizando la imagen de don Niceto, ¿no?, sin entrar tampoco en ninguna valoración, si eso nos lleva a una cosa o nos lleva a otra, pero sencillamente fue una destitución bastante extraña, ¿no?, en ese sentido, sin tener que hacer historia-ficción, ¿no? Reservamos algunos paneles a lo que son sus actividades originales, donados por particulares de Priego, y un panel que dedicamos exclusivamente a Priego y a los pueblos de la comarca, porque don Niceto es una persona que nunca pierde la relación con Priego, y van a venir pues todos los ministros, todos los principales representantes del Gobierno de la Nación. Hay una correspondencia estrechísima, evidentemente, entre el Ayuntamiento de Priego y los distintos ministerios y la propia presidencia, Y bueno, ahí tienen la Corporación Valverdista, la que va a estar toda la segunda República, presidiendo el ayuntamiento el retrato de don Niceto, y a ambos lados dos personajes también muy ilustres de Priego, Caballero y Góngora, virrey de Nueva Granada, y José Álvarez Cubero, uno de los mayores escultores neoclásicos de España. Inaugurando el curso escolar en Cabra con Fernando Los Ríos en el año 32, hemos celebrado ahora el 70 aniversario de ese acontecimiento, y inaugurando el instituto en Priego en el año 33, y en los típicos discursos que daba en su ciudad. Dijo que era virrey de Nueva Granada. Caballero y Góngora, sí, virrey de Nueva Granada. Aquí tenemos dos virreyes, Caballero y Góngora, que era de Priego, y conde de Superunta, que al ser desterrado muere aquí en Priego, está enterrado en Priego, que era virrey del Perú. Pero era descendiente de... No, simplemente que el ayuntamiento, digamos, que preside el... ¿La foto? Sí. Pensaba que dice el señor. No, esta es la corporación nicetista, ¿no? ¿Los virreyes de Priego? Sí. Bueno, ya pasamos de nuevo a salas un poquito más pequeñitas y... Esta es la sala del exilio. Cuando don Niceto destituido viene a Priego, a su finca de recreo, que era la Ginesa, en una aldea de Priego, tenía la intención de hacer un viaje por los países nórdicos. Esa es la última fotografía de don Niceto realizada en España, el 7 de julio del 36, y embarca hacia Noruega e Islandia. Entre Noruega e Islandia es cuando se produce el golpe de Estado del 18 de julio, la sublevación, y evidentemente don Niceto jamás podrá volver a España. Queda en el exilio en París, donde escribe esos magníficos artículos que tienen la obra completa de la Ère Nouvelle, el año 36 al 39, y a partir de ahí lo que es la terrible sentencia del Tribunal de Responsabilidades Políticas, donde se le acusa de todo lo que hoy serían méritos en democracia. Realiza un viaje que también es muy emocionante, porque él lo narra en ese libro que se llama 441 días, es lo que tarda don Niceto desde Marsella hasta Buenos Aires, en una epopeya, bueno, que pueden ver algunas de las imágenes, está a punto de morir en varias ocasiones, hasta que por fin llega en enero del año 42 a Buenos Aires, vive en un pequeño piso en la calle de la Era, 3004 de Buenos Aires, donde morirá, ¿no? La vida se la gana muy modestamente de las obras que escribe, de los artículos y de las conferencias que imparte en Argentina.
Esta es la hamaca donde reposó también en los últimos años de su vida, fue traída por su hija. Y ya pasamos a la última de la sala. Queda un poquito rápido, ¿eh? Bueno, esta es la última de la sala. Es quizá también una de las más emotivas, sobre todo si vemos las últimas imágenes de don Niceto, donde ya se deja crecer la barba, y prácticamente aquella es la última fotografía que se conserva de él. Muere en Argentina, muere precisamente en este pequeño sofá. Será enterrado en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, y hasta el año 1979 los restos de don Niceto no serán traídos a España. Las coincidencias del destino hacen que vengan el mismo día que los de Alfonso XIII. Alfonso XIII con honores de jefe de Estado, y los de Alcalá Zamora en la más estricta intimidad, ni tan siquiera pueden ir algunos de sus nietos. El hecho de que se encuentre este reloj con esta lámpara es algo que les puede sonar familiar, y además es una de las condiciones impuestas por la hija. Es decir, el reloj se paró a la hora que murió don Niceto, y es costumbre en muchas casas el dejar una lucecita, una llamita no encendida en recuerdo de su memoria. Por lo tanto, es la única luz de la casa que no se apaga nunca, como cumpliendo, digamos, ese mensaje. A partir de ahí, pues se pierde la memoria de don Niceto, y esto es lo que les comentaba en el patio: la reposición de la placa en el año 77, con motivo del centenario, por su hijo Niceto, algunos actos académicos de la Real Academia, y a partir de ahí ya, bueno, su hija, descubriendo el busto que tienen abajo, y a partir de ahí ya lo que es la creación la donación de la casa en el año 90 y la creación del patronato. Las imágenes centrales pues son de la exposición del año 87, donde pueden ver a los dos coordinadores del patronato, unos poquitos años de menos. Bueno, pues lo hemos hecho muy rápido. Arriba, en la biblioteca específica, evidentemente sobre la Segunda República y el periodo, y algunos cuadros ya de las últimas actividades: la creación del patronato, un colegio que lleva su nombre, un parque que lleva su nombre, el acto protocolario en el que se le devuelve la honorabilidad a don Niceto, producido en el año 99, donde en Consejo de Ministros se envía a la ministra de Justicia de aquel momento, Margarita Mariscal de Gante, y en un acto en el teatro donde nos encontramos, pues el gobierno manifiesta toda la honorabilidad hacia la figura de don Niceto, ¿no? Y ya, pues lo que es la firma del convenio para la realización de la obra completa, y las dependencias que tienen aquí pues ya son archivos, salas de investigadores y... La casa natal de don Niceto Alcalá Zamora, al Ayuntamiento de Priego por su hija, doña Purificación e Isabel Castillo, Alcalá Zamora Castillo, en el año 1990 es cuando se entrega definitivamente al Ayuntamiento de Priego. A raíz de esa donación de la casa y de todos los enseres y todos los objetos y documentos que las hijas pudieron ir recopilando a lo largo de su vida, el Ayuntamiento se plantea crear una fundación, una institución, cuyo objetivo principal sea rescatar del olvido la figura de don Niceto Alcalá Zamora. En el año 93 se crea el Patronato Municipal Niceto Alcalá Zamora, y los principales fines que tiene: el primero es la conservación y difusión de la casa natal del presidente, de la casa museo. En segundo lugar, la creación de una biblioteca específica sobre el personaje y su periodo histórico. En tercer lugar, la realización de jornadas, encuentros, congresos que sirvan para realzar su figura y la de sus contemporáneos. Y en cuarto lugar, la edición de su obra completa, una obra muy numerosa, con una temática muy variada, obra de carácter jurídico, histórico, político, etcétera. Son prácticamente los principales fines que persigue esta casa y en la que nos encontramos precisamente.